Hola, muy buenas. Acá estamos de vuelta. Bienvenidos a Mr. Chip. Hoy es martes 18 de junio de 2024. En el mundo cripto en particular, pero siempre más en cualquier sector financiero, se habla de hacer el KYC, verificar el KYC, y es un término que a lo mejor todos repetimos, pero no entendemos plenamente qué significa el término, por qué este proceso hay que hacerlo y qué implica. Así que veámoslo hoy en Mr. Chip. Para ayudar a combatir los delitos financieros, las empresas toman medidas de control preventivo para comprender y estar seguros de con quién están tratando, de con quién están trabajando. Una forma que las organizaciones tienen para protegerse es implementando procesos de KYC, que en inglés significa Know Your Customer, es decir, conozca a su cliente. Básicamente el KYC se refiere a un conjunto de pautas que siguen las instituciones financieras o las empresas para verificar la identidad de un cliente, de una empresa, de una persona, la elegibilidad para determinadas situaciones y negocios, y los riesgos de un cliente actual o potencial. El objetivo básicamente es identificar comportamientos sospechosos como el blanqueo de dinero, el terrorismo financiero, las falsas identidades, antes de que estos se lleguen a materializar. Las regulaciones KYC surgen de años y años de delitos financieros no controlados, sobre todo online, pero no solo online. La primera directrices, de hecho, se elaboraron en 1970, cuando los Estados Unidos de América aprobaron la Ley de Secreto Bancario, conocida como BSA, para prevenir el blanqueo de dinero, que en inglés, como algunos de ustedes sabrán, significa anti-money laundering. Así, cuando escuchamos anti-money laundering, significa nada más, literalmente, blanqueo de dinero. En los años siguientes se produjeron adiciones notables, especialmente después de los ataques del 11 de septiembre de 2021, de 2001, pido disculpas, y después de la crisis financiera de Lehman Brothers de 2008. Las regulaciones implementadas a lo largo de esos años han requerido que las empresas monitoreen periódicamente el comportamiento de sus clientes. Cualquier empresa, ya sean empresas de cripto, exchange, pero también bancos, y cualquier tipo de empresa que os podéis imaginar, compañías de seguros, aseguradoras, acreedores, cualquier empresa que tenga exposición a riesgo de sus clientes, debe desarrollar una estrategia de KYC para interactuar con sus clientes. Ahora bien, el proceso de KYC se puede simplificar en tres pautas básicas. La primera es el CIP, Customer Identification Program, que significa Programa de Identificación del Cliente. El segundo es el CDD, Customer Due Diligence del cliente. Y el tercero es el EDD, Enhanced Due Diligence, que significa Due Diligence reforzada. El primero, el Customer Identification Program, significa que las empresas como mínimo deben obtener cuatro datos de identificación sobre un cliente, bien sean el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y el número de identificación, el DNI. Estos son los datos básicos que necesitamos para identificar a un cliente. La mayoría de las empresas toman además pasos adicionales en el proceso de selección. Muchos, por ejemplo, se asegurarán de que los clientes no aparezcan en listas de sanciones gubernamentales o de personas políticamente expuestas o de terrorismo conocido, por supuesto, como aquellas que aparecen no suelen requerir un mayor proceso de due diligence más en profundidad. Otros elementos que se consideran incluyen transacciones financieras, sobre todo para las empresas que utilizan, digamos, sistemas para separar comportamientos potencialmente riesgosos en su actividad comercial. Y gran parte de esta información proviene de
agencias de informes, de base de datos públicos y de fuentes de terceros, pero la mayoría de las veces son datos públicos. La segunda que decíamos es la Customer Due Diligence del cliente, que se trata de un proceso de clasificar toda la información recopilada durante el programa de identificación del cliente, la fase anterior. En este caso, las empresas revisan la naturaleza y los beneficiarios de las relaciones existentes de un cliente con otros intermediarios para garantizar que todas esas actividades sean consistentes con la información histórica que ya tenemos. El objetivo básicamente es obtener información suficiente para verificar la identidad de un cliente y evaluar el riesgo de trabajar con él. Datos que los delitos financieros ocurren muy rápidamente, las empresas suelen monitorear esta información para detectar picos inusuales de actividades o cambios en la lista de sanciones. La mayoría de los clientes conllevan poco tiempo, ningún riesgo normalmente, pero los pocos que tienen un riesgo, que tienen, digamos, las conocidas como red flag, banderillas rojas, están sujetos a un mayor control. Y por último, hemos mencionado la EDD, la due diligence reforzada. En este caso, si consideramos que un cliente presenta riesgos adicionales, porque hemos visto esas red flags de las que hablamos anteriormente, las empresas toman medidas adicionales para comprender mejor la situación, sus motivaciones. Una persona de alto riesgo puede incluir personas con exposición política o relaciones con personas designadas, lo cual no significa que no se pueda trabajar con ese cliente o que esta persona sea a excluir de cualquier negocio, pero hay que ver que una persona de alto riesgo se puede conllevar ciertas dificultades, por lo cual esas dificultades hay que valorarlas para ver si al final nos compensa trabajar con ellas o no. Por ejemplo, incluso alguien que vive en un país de alto riesgo, en un país que sea un paraíso fiscal, por ejemplo, puede generar señales de alerta con respecto a una persona que no vive en un país de ese tipo. En la práctica, las empresas deben demostrar una comprensión más profunda de los clientes, identificando este tipo de variables, de estándares, con una due diligence que sea más profunda y más detallada. Aparte de la información necesaria para realizar una due diligence de este tipo, mejorada, reforzada, como se dice, incluye fuentes de verificación de activos, informes de gestión detallados e investigaciones relevantes de terceros. Y para finalizar, ¿cómo se inserta todo este discurso en el mundo cripto? Para empezar, hay que decir que el mercado cripto, a pesar de su inmerecida fama, debe ser elogiado por proporcionar un medio de intercambio descentralizado que promueve la confidencialidad. Sin embargo, estos beneficios también presentan desafíos para prevenir el lavado de dinero. Eso no lo podemos denegar. Los estafadores ven las criptomonedas como un vehículo para lavar fondos y como resultado, los organismos gubernamentales, que tampoco desde fuera parecen apreciar mucho el mundo cripto, aunque después lo utilizan para especular a lo grandísimo, como estamos viendo, pero insisten y cargan sobre las empresas que se ocupan de cripto para implementar y hacer cumplir el KYC en los mercados de las criptomonedas. La mayoría de las plataformas que se ocupan de criptomonedas y que trabajan con valutas digitales se consideran empresas de servicios monetarios y deben cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, que requieren programas de KYC y ciertos procedimientos de presentación de informes y mantenimientos de registro. A partir de ahí, el punto inicial es que los exchanges, tanto los fiduciarios como los criptográficos, facilitan las transacciones que involucran monedas fiat y criptomonedas. Y dado que la moneda fiduciaria, el dólar, el peso, el euro, etcétera, eh, la mayoría, digamos, ya implementan sistemas de KYC, porque cuando vamos a un banco a abrir una cuenta de banco normal, pues nos piden todos estos datos, aunque parece que en el mundo fiat lo vemos como normal, mientras que el mundo cripto nos parece una molestia. También las instituciones financieras deben verificar en el mundo cripto que sus clientes respeten los requisitos de KYC.